Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Si habéis visto en las redes, esta tarde, más que hablar de vinos, pues vamos a hablar de diseño. Parece que no, pero lleva todo, hay una historia y un trabajo muy importante detrás de cuando vamos a comprar cualquier producto, ¿no? En este caso, una botella de vino. Nosotros tenemos hoy aquí, estoy esperando a ver que me diga Pedro y lo pondremos en el aire. Tenemos aquí las dos botellas de Convoy. Dice Pedro que llega. Dice Sí, Pedro. sí, dice, estoy listo, estoy listo. Que Ahora Pedro es la enseguida. estrella. Sí, sí, Pedro, hoy hablamos de diseño. Hoy hablamos de sí. diseño. Entonces ahora enseguida, Yo estoy contestando por aquí, así que si no me veis entero. a ver, como siempre, ¿no? Cualquier pregunta que queráis hacer, muy bien. A ver, sí. Entonces yo le digo que sí. Aquí es esto. A ver, sí. A ver. Disculpar un momento. Ahora enseguida vamos a ver a Pedro. A ver, Pedro. Pedro. Ya viene, ya Ya viene. llega, Ya ya viene. llega. Ya estoy aquí. Ya Aquí estás aquí. Pedro. ¡Eh! ¿Qué tal? Por fin, ya lo hemos conseguido. Muy- Lo hemos Sí, lo hemos conseguido. conseguido, lo hemos Ya, ya, pero conseguido. bueno, ha sido fácil, ha sido fácil. Muy bien, ¿cómo estáis? ¿Verdad? ¿Bien? Pues mira, estamos bien. La verdad es que Muy teniendo bien, salud, pues, muy pues bien. a la marcha. ¿Y vosotros también? Bien, bueno, aquí ya veis, trabajando. Bueno, ahora ya se han ido, Claro, pero trabajando. Aquí con, claro. Pues aquí, con todo ahí. Bueno, ¿cómo claro. queréis que contemos? Sí, sí, les estaba en estos minutillos, les estaba diciendo que en el fondo, bueno, nos dio una sorpresa la otra parte de la familia y nos llegó esto, que son las únicas que tenemos, y las he Sí. enseñado. Digo, pero en el fondo no vamos a hablar de vinos esta tarde. En el Ya. fondo vamos a Bueno, hablar sí que de... vamos a hablar de vino, vamos a hablar de algo que está en el vino, que es muy importante. O sea Claro, exacto, sí, sí. Pero que pues, realmente vamos a hablar de diseño, de ti también. Eh, bueno, para los que no lo sepáis, pues Pedro es el diseñador nuestro de todas las etiquetas de nuestros vinos, Todas. de todas, 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 de todas. todas. Espera, El espera, culpable. Es el me voy a culpable. poner de pie y Es el así que culpable. las enseño. Va, venga, venga. Exacto. Va, Tú cuenta, yo mientras voy enseñando cosas. vale. Y realmente es el que en un momento muy importante de nuestra bodega, porque fue el momento en que encontramos el espacio donde estamos actualmente, él nos dio la capacidad y nos abrió la mente hacia una dirección pues, ¿no? de la imagen, ¿no? De cuando vamos a adquirir, queremos ponerle, queremos vestir la botella, Mm. porque el vino está dentro, lo sabemos hacer, pero luego a la hora de vestir una botella, pues ahí hay muchas variables, ahí hay muchas cosas, entran en juego muchas cosas. Ya estás, ya has empezado a contarlo. Yo te No, tomo la no, palabra. ya Bueno, me lo cuentas tú. lo primero es decirles que gracias a Gratias, a la familia de Gratias, por invitarme un poco a este directo, ¿no? Y lo que dice Silvia, bueno, José también, gracias a José, a Silvia, a Iván y a Ana. Lo más importante es que bueno, ellos confiaron en el estudio que yo dirijo desde el primer momento para que les ayudara a desarrollar la línea de lo que iba a ser el sueño de sus vidas, ¿no? Que era esa bodega que tenían en mente y que era un proyecto muy particular en el que yo pues me involucré con ellos al 100%, ¿no? Entonces, para ellos tenían un proyecto muy claro, pero les faltaban las herramientas, ¿no? Entonces, no basta con ser un buen viticultor, que lo son,
pero hoy en día hay que moverse en otros criterios y ahí es donde entré yo, ¿no? Entonces, bueno, pues acabaron viniendo al estudio y a partir de ahí construimos lo que hoy en día es una gama, pues yo creo que ya muy amplia, ¿no? De vinos, porque hemos hecho unos cuantos. Yo no recuerdo, como Sí, tengo tan mala memoria, pero no recuerdo los años, pero yo creo que el primer vino que hicimos, GOT, vosotros tenéis mejor memoria que yo, ¿no? ¿Qué año fue Sí, eso? eso fue en el 2015. 2015. Bueno, pues ya van unos años, ¿no? Ya van unos años. Sí, O sea que sí, bueno, el sistema siempre es el mismo. Yo creo que dentro de la estrategia que tenemos en cualquier bodega, lo que había que hacer claramente era, ellos evidentemente empezaron con su primer producto que era GOT, pero luego había que establecer unos criterios generales por los que ellos se tenían que regir. Es decir, que tenían que hacer su pirámide, delimitar o definir su pirámide de producto y establecer no solamente lo que iba a ser la flor de un día, que fue GOT, que fue el vino que yo trabajé con ellos el primero, sino que luego establecer una serie de criterios para todas sus líneas de mercado, ¿no? Entonces, yo os hablo desde Estudio PG, que es un estudio especializado en packaging y en branding. También trabajamos online, pero de lo que más hacemos es packaging. Entonces, dentro de lo que os estaba comentando Silvia, el packaging, pues bueno, todo lo que consumimos tiene una presentación. Y lo queramos o no, tenemos que proteger el producto, tenemos que presentarlo y tenemos que darle un nombre. Y ese es uno de los procesos pues, que más hemos disfrutado y sufrido también en los sí, últimos, en los últimos años, ¿no? Porque muchas veces pues, no es fácil porque pues, el tiempo, los plazos, hay muchas cuestiones que tenemos que tener en cuenta y aquí ellos han tenido claro, muy claro qué querían hacer y cómo querían hacerle, ¿no? Cómo querían hacerlo. Hoy hemos venido a hablar de Convoy, pero bueno, que sepáis que los tres pasos más importantes que existen dentro del mundo del packaging es, primero, el envase, es decir, el envase primario, que es la botella, es decir, el contenedor donde nosotros metemos nuestro producto. Después, cómo lo llamamos, es decir, cómo denominamos nuestro producto. Y tercero, cómo lo presentamos, es decir, esta es la presentación que tenemos, ¿vale? Y bueno, pues todo eso es fruto de un trabajo conjunto entre un estudio como el mío y un cliente pues que trabaja al lado 100% con nosotros, que es pues gratis, ¿no? Y luego la cuarta parte, que es la mejor de todas, que es la de beberse el vino, que está buenísimo y que eso ya lo sabéis, o sea que eso no os lo tengo que contar. O sea que bueno, si queréis preguntarme de Convoy y os voy contando. sí. Yo quería porque estamos haciendo estos directos con diferentes temáticas, ¿no? Unos son con bodegueros y otros los hacemos con artesanos, ¿no? Y tú, Pedro, obviamente, para nosotros, además de esa parte tan importante que es vestir, es idear, es el naming, branding, packaging, siempre nos parece muy importante esa parte de manualidad, de artesanía, que ha A sido ver, capaz de poner nuestras botellas y como hay otras bodegas que nos están, otros compañeros de otras bodegas que nos están viendo, muy bien. siempre es importante trasladarles, ¿no? Y me gusta siempre hacer un poquito de apostolado con la gente de la importancia de la imagen, ¿no? Nosotros como creadores a veces podemos ser mejores o peores, Mm, pero sabemos lo que sabemos. Y ya. entiendo que es muy importante que los otros compañeros que hagan vino o que hagan aceite o que hagan lo cualquier que sea, producto, A cualquier ver, producto. evidentemente, capaces. José, lo que dices, o sea, es 100% cierto, es decir, que es vital que hoy en día las empresas como la vuestra pues se apoyen en profesionales como los hay en Valencia muy buenos, como en mi estudio o muchos compañeros que trabajan de una manera muy
digamos, muy profesional y sobre todo lo que hay que hacer es salir con garantías, ¿no? Salir al mercado con garantías. Y en ese sentido yo me gustaría dar dos apuntes, ¿no? Uno es que Bodegas Gratias siempre tuvo claro que tenía que hacer una inversión en la medida de sus capacidades y esa inversión pues se realizó y dio muy buenos resultados. ¿Por qué? Pues porque como vosotros podréis testimoniar, las ventas han ido creciendo según han ido pasando los años. Entonces, hemos pasado de producciones testimoniales de 500, 1000, 2000 botellas a producciones pues que ojalá acaben en 5000, 10000 por referencia, ¿no? Entonces, a todas esas pequeñas bodegas que como vosotros son vocacionales, que fabrican un vino ético, muy particular, un vino responsable que cuida el terruño, que cuida los oficios y que cuida el tejido industrial que hay detrás de todo el tema del proceso y el cultivo vitivinícola, pues es muy importante que apoyándose en herramientas como la del diseño puedan llegar a mercados internacionales que antes para ellos eran imposibles, ¿no? Y que sueñen con cifras de ventas que hagan posible que se venda su producto y la propia viabilidad de la bodega, ¿no? Entonces, en ese sentido, es fundamental, ¿no? Esa apuesta decidida, pues a veces con más facilidades, otras pues con más apuros económicos y otras, pero esa mentalidad es la que yo creo que os ha sido una de las claves de vuestro éxito, ¿no? Y luego haber dejado trabajar a profesionales como yo, que dentro del estudio, pues, también dentro de mi equipo, gracias a Samuel y a Borja y a todos los que están aquí, pues bueno, que los vinos nos habéis dejado hacer. Y eso también es muy importante, ¿no? Porque yo no hago vino, yo solo hago juego. Entonces, es muy bueno que nos dejéis proponeros, hacer locuras y que esas benditas locuras se conviertan en proyectos, ¿no? En ese sentido, Convoy, José, es un vino totalmente artesano, ¿no? Y es artesano porque vosotros tenéis una determinada filosofía, ¿no? Tenéis una filosofía muy particular en la que vosotros apoyáis una serie de criterios. Y nosotros ya sabemos que cuando trabajamos con vosotros tenemos que trabajar con las manos, ¿no? Y que ese trabajo manual al final va a tener o se va a transmitir no solamente vuestro trabajo en las viñas y vuestras horas pasando frío y podando cepas, se va a transmitir eso y el trabajo de aquí del estudio. Por eso os quería contar un poco qué pasó con Convoy, ¿no? Entonces, Exacto, sí. Convoy, ya sabemos que bautizar a un hijo es muy difícil, pero Sí. este hijo que bautizamos juntos, pues tuvo varios pretendientes y al final, pues acabó siendo Convoy. Convoy, como todos sabéis, es una expresión muy valenciana, pero que nosotros no queríamos verbalizar, es decir, colocar en una etiqueta de una manera mecánica, ¿no? Porque eso iría un poco en contra de los criterios generales con los que vive Gratias, ¿no? Entonces, nos fuimos con nuestro buen amigo de Impresum, que es Daniel Matoses, y fuimos a robarle tipografías de madera, ¿vale? Como esta, de madera y de metal, ¿vale? Entonces, con estas tipografías nos lo pasamos pipa, ¿vale? Cuñando o acuñando distintas variaciones y variedades de esa palabra convoy, ¿no? Entonces yo he aprovechado que estamos aquí para enseñaros los procesos internos, ¿no? que a veces hacemos después del briefing inicial, ¿no? Entonces, se hicieron muchos, no sé, no los encuentro ahora porque tengo aquí un montón de papeles, pero bueno, ahora los encontraré. A partir de ahí lo que hicimos fue generar no sé si lo voy a enseñar así, aunque mueva el móvil, no pasa nada, ¿no? No, Bueno, No, no pasa nada. ¿se ve? Se ve. Bueno, entonces lo que hicimos fue generar con estos tipos de plomo, que se los tengo que devolver a Matoses con unas botellitas, por cierto, claro. Bueno, generamos distintas marcas y a partir de ahí pensamos que podía tener mucho interés que nuestra marca fuera muy reconocible de estos
Pedro, ¿nos oyes? Vale, es que me entró una A llamada, no ver. sé por qué. Ah, Bien. vale, digo, uy, digo, se ha perdido. Perdón, perdón. Nada, nada. Bueno, El directo, El el directo. directo. son cosas del directo, son cosas del directo. Bueno, dado ese primer paso que para nosotros era importante, pretendíamos que este vino fuera como vosotros, ¿no? Muy manual, muy sincero. Es decir, porque vosotros, el planteamiento que tenéis como bodega y como producto es un producto que yo como diseñador conozco muy bien porque he hablado muchísimo con vosotros y me habéis trasladado que, bueno, es como vosotros, es decir, transmite esa naturaleza, es muy primario, ¿vale? Se basa en criterios muy naturales y respeta sobre todo la naturaleza, respeta a las personas y a los lugares, ¿no? Entonces, como ya llevo muchos años trabajando para vosotros, sabía que esto os iba a encajar, ¿vale? Y bueno, y a partir de ahí empezamos a pensar, una vez teníamos el nombre, empezamos a pensar cómo podíamos representar esa juerga, ¿no? Que se monta, ese convoy, ese momento especial, ¿no, José? Que es el Sí. de hacer fiesta y hacer convoy, que tanto nos gusta. Convoy, fer convoy. Anem a fer convoy. ¿Vale? Entonces, claro, aquí, bueno, no era fácil, ¿no? Y, bueno, podíamos haber utilizado un montón de herramientas. Normalmente dentro del estudio, cada vez que se nos plantea un nuevo proyecto de vino, lo que hacemos es buscar cómo representar aquello que queremos explicar. Porque lo que quiere el consumidor es reconocer el producto con una imagen visible, totalmente única y muy impactante, lo más impactante posible, claro. Es decir, nosotros tener en cuenta que los productos de Gratias viajan por todo el mundo y compiten con gente que está invirtiendo pues muchísimo en publicidad y muchísimo en tal. Sí. Entonces, siempre somos los pequeños, pero como somos muy peleones, lo que hacemos es ser más listos que ellos, ¿vale? Entonces, lo que aquí propusimos es generar un lenguaje poético, ¿no? Entonces, dentro de ese lenguaje poético, dentro del mundo del circo, si queréis, de las películas de Tim Burton o de Alicia en el País de las Maravillas, todo ese imaginario nos hizo pensar en que podíamos crear unas figuras o unas metáforas visuales a través de la mezcla de elementos de grabados, ¿no? De distintos grabados hechos a mano aquí en el estudio, ¿no? Entonces, bueno, ese fue nuestro punto de partida. Vale, yo me callo un momento y bebo agua, que si no me quedo seco. Sí, sí, sí. No, Di algo, tranquilo. di algo. No, la verdad es que recogiendo un poco todo lo que estás comentando, yo creo que justamente si hay algo que ha sabido, o sea, desde siempre, ¿no? Pedro fue, o sea, empatizó muy bien con nosotros, con nuestra forma de ser, con los valores de la bodega y lo que queríamos expresar. Y además él lo tenía muy claro. Él decía, a ver, vosotros no podéis ir con la botella, no estáis allí visibles explicando, cuando lo explicáis es súper, es muy fácil enamorarse de vosotros. Es que, Dice, Ana, pero con una la botella, botella es vuestro embajador, es decir, cuando no claro, estáis allí para defender vuestro vino y vuestro producto, la botella tiene que hablar por sí misma y tiene que posicionarse en un determinado mercado, en un determinado precio y para un determinado público, ¿no? Entonces, sí. eso tiene que ser así y vosotros llegará un momento, como todas las bodegas, en cuanto pasáis de un determinado tipo de distribución o determinados mercados que no podéis viajar porque pues es Latinoamérica o es Rusia o es, en fin, no podéis estar ahí explicándolo, ¿no? Entonces ahí hay un trabajo que tenemos que hacer desde los estudios de diseño y es daros pie a que vuestro producto se entienda en todas partes y que tenga un relato, ¿vale? Ahora se habla mucho del relato, se habla mucho Storytelling, Del del storytelling. ¿vale? Y yo creo que también la victoria de las palabras, ¿no? Las palabras y las marcas. Sí. Ahora oímos mucho lo de la nueva normalidad, ¿no? Se bautizan un montón de criterios nuevos que nosotros Desescalado asumimos. asimétrico. Correcto. Desescalado asimétrico. Las fases y todo esto. Yo Palabras. aún no sé en qué fase estoy, pero bueno. El caso es que bueno, volviendo un poco a lo que contábamos, ¿no? Sí. Ahí se generaron dos imágenes muy potentes, ¿no? Que una era esta, ¿vale? No sé si Sí. se ve. Se Bueno, ve, aquí se ve. sí. lo que generamos, pues bueno, como veis, fue un poco
un grabado donde extrajimos e incorporamos distintas partes, ¿no? Entonces incorporamos la tradición valenciana de la paella, del conejo, de pollo y conejo, ¿vale? El pollo conejo. Con esta Afrodita casi circense, acróbata, montando sobre esto. Bueno, realmente ¿qué buscábamos? Pues al final buscábamos imágenes impactantes que fueran muy reconocibles, o sea, muy sencillas y que nos llevaran a todo ese ideario que tenemos en la cabeza, que al final, pues yo soy más valenciano que el primero, y eso lo sabéis, y bueno, para mí las tradiciones son ley, ¿no? Pero el domingo todos hemos tomado paellita en casa de quien sea, y para todos es algo como muy presente, ¿no? Entonces, bueno, ese personaje mitológico que era el conejo montado, el galliconejo, en fin, no sé, o el pollo conejo, no sé cómo. El pollo conejo. Jimena y Correcto. las niñas del pollo Pero conejo. juntaba ese concepto y era un poco loco, ¿no? Porque también Gratias tiene ese punto maravilloso de locura, ¿no? De frescura y de irracionalidad, ¿no? Ese concepto de irracionalidad que luego en otras cuestiones de la bodega pues es como muy de números y muy serio, pero en otro sentido pues Silvia tiene como yo también un carácter muy afín y somos los dos pues muy payasos, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ¿no? Entonces nos gusta que ese tipo de lenguaje tan fresco pues encajaba muy bien con aquello que queríamos contar, porque dentro si conocéis, bueno, los bodegueros que conocéis la bodega de Gratias lo tenéis muy claro, sabéis que hay un entry level, dentro de su pirámide de producto tienen los básicos, los de sol, tinajas, demás, Gracias. y luego tienen los singulares, que antes llamábamos los singulares, ¿vale? Que son los vinos como más altos, ¿no? Altos de gama, los topes de gama. Y este producto era un producto totalmente nuevo, como muy loco, ¿no? Que se dicen ahora, ¿no? Entonces era un producto como muy diferente, ¿no? Que desde el tipo de calidad del vino, José, era un vino pues ancestral, que ahora pues está muy presente, ¿no? Está muy en boga, está muy en boga. Sí, pero Nosotros siempre, fíjate que ya nos adelantamos cuando hicimos el vino naranja, que claro, se vendió en Inglaterra muchísimo. sí. Pues fíjate, ahora estamos otra vez pioneros en otro mercado, ¿no? Cuéntalo un poco porque habrá gente que no conozca lo que es un vino ancestral. Sí, Sí. además, súper bien porque toda esta semana estamos en el lanzamiento de la gama Ancestrales. Sí. Empezamos ayer con un vídeo desde la bodega para contar un poco lo que son los ancestrales. Hoy continuamos desde la parte del diseño porque nos parecen tan buenos los diseños, tan frescos, tan conceptuales, Merece la pena contarlo. claro, que tenía mucho sentido contarlo. Sí. Mañana continúa con otro directo celebrando San Isidro Labrador. Mañana, nuestro patrón mañana. De los agricultores. Claro. Entonces con este vino queríamos ese concepto trasladar, a mí me parece muy interesante que la gente conozca el proceso de creación, ¿no? Como tú decías, ¿no? Cómo cuando bajamos una idea la contextualizamos a través tuyo, dándote esa información sobre el tipo de vino. Evidentemente, un vino ancestral es un vino con el que queremos que la gente disfrute, que es un vino de trago fácil, fresquito, con su acidez, con sus bolitas, que dicen algunos. Cuando hablamos de mercados anglosajones, hablan de concepto glu-glu, ¿no? De glu-glu, glu-glu. De beber vino de un modo desenfadado, pero no renunciando a la calidad. Evidentemente, la calidad del producto está por dentro y tenía que estar también por fuera. Por eso nos pusimos muy pesados contigo. Es súper importante porque no tiene nada que ver con todos los demás productos que tenéis. Es decir, que
No, nada. Para la gente Totalmente para la diferente. gente que nos está oyendo, y yo decía ahora en mi Facebook, decía que hoy iba a desvelar los secretos más oscuros de Convoy. Y lo voy a hacer porque estoy muy loco y lo voy a hacer. Hazlo, hazlo. Entonces, Siéntete libre. es un vino con chapa, señores. O sea, esto es muy loco. Esto no había pasado nunca, ¿no? O sea, entonces al final, ¿ves como Rodrigo dice que la gente conozca la tradición? Sí, señor, pues claro que sí. Entonces, Muy bien, Rodrigo. pero aún así, esa tradición no está mezclada con la innovación. Fíjate, Rodrigo, porque aquí planteamos una chapa y en España la gente no está acostumbrada a ver vinos cerrados con chapa. Aquí es un requisito importante porque como os decía antes, lo que hicimos, una de las primeras cosas que hicimos fue elegir la botella, ¿no? Es decir, el cristal, el vidrio, ¿no? Esto que estoy enseñando ahora. Después de eso, trabajamos mucho todo el tema de chapas y de cierres, ¿no? Y estuvimos haciendo, porque esto, como hablábamos antes, decíamos que es un proceso bastante largo, es decir, es un proceso en el que estamos codo con codo, trabajando unidos y eligiendo y hablando mucho, ¿no? Entonces, y de ahí nace esto. Otra de las cosas, el siguiente paso que hacemos, José, por seguir un poco el hilo, es definir el Claro. formato, ¿no? Es decir, aquí estamos trabajando, un poco ya para que veáis técnicamente cómo funciona esto, estamos trabajando con una etiqueta de un solo cuerpo envolvente, una etiqueta gran tamaño envolvente, ¿vale? En dos formatos, evidentemente, tenemos que pensar que nuestro concepto queremos que funcione tanto en una como en la otra. Pero no podemos dejar de explicar el concepto Convoy de una manera totalmente gráfica. He hablado antes de este dibujo, ¿vale? De este grabado, y ahora voy a hablar de este otro, ¿no? Es decir, El rosé. este otro también es bestial, ¿no? Es decir, Sí. aquí hay un montón de jugadores de chamelo, que se dice. Exacto. Valencia. Sí. Hay un legado Hay un legado. ancestral de Correcto, dominó. y están en ese circo imaginario, ¿no? En esa peana, disfrutando de un momento, pues, de los más divertidos o de los más placenteros de nuestras vidas, que es jugar una partida de truc, echar una partida de dominó con los amigos o echar una paella con la familia, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tal, Dailos? Muy bien, botella borgoña. Voy saludando. En realidad no es una borgoña, Claro. no es una borgoña, Sí. es una botella más achampañada, que se parece más al cava. Y nosotros aquí, otro de los Botella requerimientos, de cava, realmente. otro de Porque los secretos que teníamos aquí era que los diseñadores pensamos, o muchos diseñadores piensan que el color del vino no es importante. Me aparto. Vale. Entonces, el color del vino es súper importante, ¿vale? Sí. Porque al final la calidad en muchos países, que lo hemos hablado muchas veces, Sí. quieren ver el color de tu blanco, ¿vale? Quieren ver el color de tu tinto, o de ese rosado, o de esas notas, ¿no? Eso explicarlo, Silvia, porque la gente no lo sabe. Sí, sí, normalmente de hecho eso nos pasaba estuvimos durante un tiempo, ¿te acuerdas? Con Rosé, que si lo poníamos en algún mercado nos pedía que fuera en botella transparente para poder ver el color, porque si no la gente no tiene, o sea, no lo compraba, o sea, no lo compra porque si no ve el color, Claro. pues no lo... A veces Es provoca una rechazo. manera siempre. A veces Sí, provoca rechazo y ya sabéis que los vinos rosados oxidan y envejecen. Entonces, en botella envejecen y hay veces que muchas veces los bodegueros no quieren meterlos tan visibles porque al final provocan rechazo. La gente no los quiere, ¿no? Porque los ven como ya han perdido la flor, algunos, o han perdido todo lo que llevaban, ¿no? Pero en este caso, estos vinos es fundamental que la botella sea transparente porque en este caso hay una ligera turbulencia, ¿no? que es muy particular de bodegas gratias, ¿no? Es decir, los vinos de bodegas gratias son vinos que sientan bien, ¿vale? Esto es algo que hemos trabajado durante muchos años y yo puedo dar fe de que sientan bien.
Pero lo más importante de todo es que no tienen aditivos, no tienen nada añadido. Y eso a veces se traduce en una pequeña, no en una filtración brillante, porque cuando tomamos, muchos de los que tomamos vinos blancos, pensamos que cuanto más blanco, oh, qué limpio, qué cristalino, no, perdón. Todo eso es química que se mete para que el vino se quede blanco como el agua, ¿no? Entonces eso es un fake en toda regla y esto es natural, señores. Esto es orgánico, esto es bueno, esto es saludable. Y Sí, eso, como diseñadores, debemos de respetarlo y por eso esta botella es transparente. sí. Correcto. Además, en el caso de Convoy, claro, es una botella tipo cava, porque, claro, un ancestral es un espumoso natural. Tiene la diferencia, o sea, no lleva ni carbónico añadido, ni azúcar añadido, como puede ser un cava. Entonces, claro, tiene que aguantar la presión de la fermentación, porque el vino acaba de fermentar dentro de la botella. Y obviamente estos vinos, o sea, el método ancestral, lo que ocurre es que acaba la fermentación, van quedando las lías, que lo habéis visto en el vídeo que hemos ido compartiendo esta semana, y luego es el degüelle, ¿no? Entonces en el degüelle, o sea, al principio teníamos la botella así tumbada para que tuviera más contacto en la botella y aquí se quedaban las lías. Entonces ha pasado el invierno y luego al final acaban las botellas así. Y entonces todas las lías acaban en el cuello de la botella. Entonces el proceso de degüelle es quitar quitar la tapa y que además tiene un obturador de seguridad y entonces la propia presión es la que limpia el vino. O sea, la presión que hay que se ha generado de la fermentación dentro de la botella es la que impulsa desde el cuello, ¿no? Entonces es la habilidad de cerrar y de rellenar y volver a poner la chapa, ¿no? De todas formas, estos vinos, además, son vinos muy frescos, que son vinos para beber. Estos vinos no son para guardar. Los ancestrales, así como otros vinos, otro tipo de vinos, estos vinos son para bebérselo. Porque es Sí, como la paella, que la la felicidad de la paella es efímera, porque tú te pones delante de la paella, crees que va a durar toda la vida, pero no, no. se termina. ¿Eh? Esto es lo Es mismo, verdad, tienes que es disfrutarla. verdad, José, que yo creo que hay una cosa que tenemos en común y es que todo lo que hacemos lo hacemos para disfrutarlo. Claro, ya está. Y ¿Y no tanto para qué? vosotros como nosotros aquí en el estudio somos apasionados de lo que Sí, hacemos, ¿no? Sí, Quería hacer un pequeño apunte para que un poco sí, la gente que nos está viendo, bueno, pues que vean un poco cosas que pasan en el proceso y la intrahistoria, ¿no? De todo el trabajo que lleva todo esto, ¿no? Entonces, eh, ahora voy a cambiar la cámara y voy a desvelar más secretos aún. Así es que sí, sí, por vamos favor. a todo. voy a hacer así que me han enseñado que cambio la cámara. Vale. Muy bien. Muy bien. Em, como veréis, los dibujos definitivos de Convoy, ¿vale? Pues bueno, uno era este, ¿vale? Sí. Ahí se te pierde, se te pierde. Igual La han debido llamar otra vez te han a vuelto a Pedro. llamar, te han vuelto a llamar. Y ese es el del rosado. Sí, ese es el convoy rosado. Pedro, no te oímos. No se te oye. ¿No, ¿Nos oyes a nosotros? ¿Tú nos oyes? A ver, Vamos a a ver. ver. Vemos a Pedro un poquito, se está moviendo por su estudio, por cierto, muy bonito, Sí, cerca del mercado Ruzafa, sí, en Valencia. sí. A ver si recuperamos. Sí, recuperamos el audio con Pedro. A ver. Pedro, ¿nos oyes? A ver.
Dile a Pedro que no le oímos. No te oímos, Pedro. Ahora ya está mostrando la gama Gratias con el Sol, el GOT y Máximas y Sol. Vamos a ver, igual tiene que salir. Igual tiene que salir y volver. A ver si lo lee. Exacto, sí que lo ha leído. Y vale. Y vamos a volver. Vale. A Pedro. Te vuelvo a añadir, Pedro. Son los problemas del directo, como Sí. bien sabéis. A ver. No hemos abierto el vino, la verdad. No, sí, bueno. Sí. A ver si viene Pedro. ¡Ja! Ahora. Sí, ahora. Os Pedro. ibais a librar de mí. No. 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 Bueno, es que he intentado hacer un cambio de cámara y me ha salido mal. La verdad es que... Bueno, lo que quería deciros es que dentro de las opciones que como bodega os tenéis que enfrentar, trabajar en las etiquetas no es nada sencillo, es un proceso... el vino está muy bueno, Iván, está muy bueno. Pues bueno, no me lo he bebido aún porque no me habéis dejado, que me tenéis aquí con los likes muy loco, ¿vale? Pero bueno, quiero enseñaros en que hay cosas que hay muchas variaciones, ¿no? Por ejemplo, en este caso trabajamos con un gallo con trompeta, ¿vale? Trabajamos con distintos tipos de peanas para este dominó, Sí. con esa historia Sí. que tenía, pero siempre dentro con el mismo concepto, ¿no? Fijaros también el trabajo tremendo que hay de elaboración de contras, ¿no? Donde proponemos toda la información, volvemos a esa idea de a ver si enfoca, ¿vale? Bueno, al final aquí hay un trabajo tremendo de composición, ¿no? De composición y de propuestas. Y aquí es donde la bodega, de verdad, tiene que cortar el bacalao, ¿no? Y hay que saber hacer, hay que saber decidirlo, ¿no? Hay que saber apostar, ¿no? Y en eso yo tengo la suerte de trabajar con ellos, pues bueno, pues que cuando lo tienen claro, pues es muy fácil, ¿no? Trabajar con ellos. Nos preguntan por aquí que cómo hacemos las ilustraciones, pues las hacemos a mano. Sí. Las hacemos a mano, Roger. Lo que hacemos es, nos pensamos primero qué queremos montar o qué queremos contar, ¿vale? En este caso, como ves, trabajábamos con el concepto de la paella y demás, y bueno, yo creo que se ve aquí, este es el original, es decir, no sé si lo veis por detrás, que este es el dibujo original del grabado de Convoy. Utilizamos distintas plantillas y luego lo que hacemos es llevarlo un poco al lenguaje gráfico que queremos, ¿no? Porque sí que exploramos, y en este caso se ha hecho, muchos lenguajes gráficos, ¿no? Os enseño, por ejemplo, muestras de tipos de... Este era un conejo saltarín que estábamos trabajando y que, bueno, pues que a veces se pasan por muchos bocetos Fases. y por muchas fases, ¿no? No necesariamente el cliente lo ve todo, ¿no? Porque el cliente a veces, bueno, pues a veces hay que pasar por aquí para acabar haciendo lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, hemos pasado por muchos sitios, Roger, y al final hay que decidir, ¿no? Y entonces ahí vas tanteando, vas viendo qué espera el cliente, un poco dentro del briefing. Se trabajan muchos dibujos, se desechan también muchos dibujos, ¿vale? Por eso es un trabajo de sacarle lápiz de sacarle punta al lápiz, ¿no? Y bueno, también se mira cómo funciona esa chica subiéndose ahí, que ya la teníamos, ¿no? Y al final acabó subiéndose a otro bicho, mitológico, ¿no? Mitológico, otro bicho mitológico. Correcto. Pero bueno, y luego otra cosa que también, a mí me gusta siempre hablar también desde la parte técnica, que nosotros somos creativos, evidentemente lo somos, pero somos muy profesionales y especialistas en hacer etiquetas y plantear packaging. Como veis, en este caso, no sé si se aprecia,
¿vale? Pero bueno, aquí veis que tenemos como 3 acabados de papeles, ¿vale? Estos son papeles, propuestas de papeles que tienen todos una misma característica en común. Todos tienen un grano, todos tienen una textura muy particular que nos retrotrae a ese sentir táctil de las cosas naturales, ¿no? Del papel de algodón, de las cosas hechas a mano, ¿vale? Y, Sí. bueno, quería seguir, bueno, la verdad es que tengo un montón de ideas y cosas que contaros. Voy a interrumpirme cuando queráis, José. En fin, que No, sí. Claro, es que Hoy, no se hoy ve bien. era, sí, Bueno, a ver, hoy la, no se ve bien, pero a ver, quiero decir que nosotros podemos plantear, se te ve un poco pixelado. Se te ve un sí, poco en este pixelado. sentido, de todas maneras os lo pongo aquí, ¿vale? Podemos plantear un papel matérica como este para transmitir esa calidad, o podemos plantear otro papel matérica de Manter, que son excepcionales, y cada papel le va a aportar al cliente o al que está probando el vino algo sobre nosotros, ¿no? No es lo mismo tocar un papel estucado liso que un papel granulado de alto carteo, ¿no? El carteo es cuando cogemos un papel y, ¿vale? Oís esto, ¿no? Entonces, los Sí, papeles gordos son sí, importantes. También es importante el canto del papel, ¿vale? No se ve, evidentemente, pero los papeles pueden ser íntegramente de un color o pueden ser simplemente superficialmente otro color. Es muy feo en una etiqueta, o por lo menos a nosotros no nos gusta nada, que veamos un papel de color y por arriba vemos justo el cantito blanco, ¿no? Y eso quiere decir que está sobreimpreso. Entonces, hay ciertas cosas que hay que cuidar mucho, ¿no? Y el tema del papel es fundamental y los acabados también, ¿no? Ahora os hablaré un sí. poco de los acabados. Respiro Esto, y me preguntáis para que algo. respires, para que respires 30 segundos, eh, Pero yo charro que no veas. habéis visto sí, que dentro de la creatividad sola no sirve. La creatividad sin casi un detalle obsesivo, un comportamiento cuasi obsesivo, es lo que también nos une. La elaboración del producto por sí sola no sirve. Todo, todo sí, tiene que ir en consonancia para sí. que el cliente final perciba el valor que Mm, tanto desde que todos los artesanos que han participado en el proceso sí, pues estén en sintonía sí, y sea de algún modo sí, traspasable de unos a otros sin que haya una ruptura en ninguna parte. claro. De modo que es importante que el vino esté hecho de un cierto modo, que el diseño esté cuidado hasta el Hasta el más milímetro, mínimo. para que Sí, cuando tú vayas a un restaurante de un cierto tipo, que te ponen el vino en la en la mesa, mesa, que también es un aspecto importante que con Pedro siempre hemos hablado, ¿no? La sí, presencia del vino cuando tu botella se pone en una mesa tiene que enaltecer el resto de la mesa, tiene que ser sí, capaz sí, de multiplicar, ¿no? sí, Y eso se consigue solo teniendo una obsesión por los detalles, como tiene sí, Pedro y su equipo en su estudio, sí. y como tenemos nosotros en En la la, elaboración en del la, vino, en la elaboración, ¿no? Es claro. verdad En la- José, es verdad que los vinos cuentan historias, pero alrededor de los vinos y del consumo de los vinos hemos forjado parte de nuestras vidas, ¿no? O sea, cuántas cosas tan importantes hemos hablado en una mesa y a veces el Claro, pretexto para hablar con mi mujer, con mi querida mujer o con mi querida pareja o con mi querido amigo ha sido una botella de vino, ¿no? Y claro. yo me acuerdo de conversaciones que tuvimos, ahora me pongo ya melancólico y esas cosas, pero me acuerdo de conversaciones que tuvimos al principio de nuestra andadura juntos, y yo os decía que la gente tenía que acordarse de vuestra botella, de qué había dentro, de qué contabais vosotros que no contaran los demás, ¿no? Y ahí Sí, hemos conseguido vertebrar un diálogo, un discurso propio, ¿no? Que sí, en determinados vinos se traduce por vuestra famosa tirilla ya vertical, ¿vale? Y en otros vinos pues se traduce en botellas pintadas
que nos recuerdan aquello que lleva dentro o cómo se han hecho esos vinos, ¿no? Y eso Sí. no lo tiene muy poca gente y vosotros lo estáis manteniendo y lo estáis cuidando. Luego tenemos la gama de los Itús, y tú de quién eres blanco y tinto, que tienen otras lecturas, pero en este caso concreto de Convoy, pues bueno, este vino tiene que estar sobre una mesa y quizá es el motivo de conversación que inicia una larga charla o una buena amistad, ¿no? Claro, Por así ahí es. el tema de... Quería seguir, ¿no? Diciendo que nosotros en el estudio trabajamos todo en equipo, ¿no? Entonces aquí ha habido un trabajo fantástico de Samuel Asín de la Hoz, que es Sí. un fiera Un y que besazo, bueno, ha Samuel, estado si nos oye. codo con codo conmigo, donde yo no llego está él y bueno, la verdad es que ahora con él y con Borja pues compartimos el trabajo creativo y digamos que el peso que antes estaba sobre mis espaldas, ahora lo reparto, ¿no? Y estoy mucho más tranquilo. Pero está muy bien porque yo creo que entre los tres somos capaces de aportar mucho más, ¿no? Y generamos ese valor que nos pide José, que nos pide Silvia, que nos pide Iván y que hacemos que al final pues se materialice en este proyecto en concreto que yo creo que ha quedado redondo, ¿no? De hecho, si queréis visitar el perfil de Behance del estudio, pues no sé si está el link por ahí y alguien os lo pondrá o José lo pondrá porque yo si toco algo voy a Sí. romperlo. Pero bueno, os lo puede poner como comentario y el que quiera visitarlo, genial. Sí, claro. Hay un Sí, detalle sí, le pone aquí a José. que en esto Sam fue un fiera y es que Sí, aquí esto es muy delicado, ¿no? Es decir, no es lo mismo presentar una etiqueta con esta contra, mm, ¿vale? Que una etiqueta con esta contra, ¿no? Entonces, hay que decir muy bien y hay que explicar muy bien qué es el vino, ¿no? Es decir, por un lado tenemos el mensaje no verbal, ¿vale? Que podemos reconocer porque llega a lo más íntimo de nuestras tripas sí, y además nos sí, enamora, ¿no? Y luego está el lenguaje, la explicación de la falla, ¿no? Es decir, que voy a quedarme más quieto para que lo veáis bien. Bueno, yo creo que se lee, ¿no? De todas maneras, lo que tenéis que hacer es comprar el vino y es la mejor Exacto, manera hay de que comprar el etiqueta, vino. ¿no? Yo creo que... Que hemos preparado un lote, que hemos preparado, muchas gracias por hilar, Pedro, porque hemos preparado un lote para todos los amigos sí, los que y los quieran. fans de Gratias y ya los groupies, ¿no? En realidad ya podemos decir que hay groupies de Gratias en el que es un lote muy chulo que vamos a poner esta noche en las redes con dos Sí, botellas de Convoy blanco, 100% variedad tardana, sí, y dos botellas de Convoy rosado, para- 100% Boval, sí. más, dos copas, Dos copas, gracias. dos copas Gratias y ya para el rimbomboria y final, una lata de anchoas de nuestros amigos de Conservas La Máquina, de De Santoña, Santoña, sobadas a mano, que estuvieron con nosotros el sábado pasado sí, explicando el proceso de la elaboración de la anchoa. sí, Así que yo creo que es un lote que nadie se puede perder a estas alturas de la de la película. película. Pues yo, de hecho, yo no me lo voy a perder, porque vamos, ya me estás dando uno. O sea que además Y sé de una Alfonso de Córdoba. sé de una persona que nos está oyendo, que además la quiero más que a nadie en este mundo, que las anchoas, pues bueno, se va a volver loca. Hay una cosa que sí que tenemos bueno, que me gustaría explicar, porque son cosas técnicas que la gente normalmente Claro. Sí, sí, sí. pues no sabe, ¿no? El proceso de impresión de una etiqueta como esta no es fácil, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Gratias ya sabemos que Gratias es morado y desde el primer día trabajamos con ese color y de hecho cuando yo diseñé la marca de Gratias pues ese color nos cuadra un montón porque está muy en línea con toda la bodega, ¿no?
Claro, cuando sacamos un vino como este, de repente dices, bueno, qué hacemos con los colores, ¿no? Podemos hacer un lenguaje mucho más elegante, irnos a tonos grises, más suaves, más neutros, quizá menos escandalosos, por decirlo de alguna manera, o elegir un lenguaje, como yo les propuse, más cañero, más circense, más colorido y demás, ¿no? Y esa es la razón por la que estos grabados están en ese tono casi de Bolivic, ¿no? Casi es un azul tirando a morado. Y Sí, sí, luego sí. contrastamos un montón con ese verde, ¿no? Que en vinos blancos o en vinos turbios como este, de aspecto turbio, funcionan súper bien. Sí, Gracias, Mauva. Bueno, al final eso no es fácil de reproducir, ¿vale? Y de hecho tengo las primeras pruebas de... Lo he traído para que, no sé si se va a ver la diferencia, pero esta es la primera botella que etiquetamos impresa en la prueba de impresión digital, el ¿vale? Yo estudio, no sé si sí, poniendo al lado digamos, no es el grabado definitivo, pero sí que se aprecia una diferencia de color importante, de color, sí, Sí, sin sí, sí que duda. se ve, Sí que se ve, sí ¿vale? que se sí ve. se ve, Y además me gustaría que los que tenéis bodega y que imprimís, que seáis exigentes. Pues voy a decir un sí, taco, coño. ¿Por qué? Porque hay que imprimir bien los trabajos. Eh, os lo vais a gastar igual, os lo vais a gastar igual. Pero un trabajo bien impreso dice mucho de que el que ha puesto cariño en la impresión también ha puesto cariño en la elaboración del vino, en el cuidado, en todo el proceso, ¿no? sí, Cuando veo una etiqueta que no aguanta el agua, que se El agua. despega, que no lo puedo meter en cubitera. Se Le ríen salen porque yo bolitas. Le siempre salen les estoy dando bolitas. el coñazo. Explicarlo, por favor. No, porque, sí, sí. porque, habla tú, que estoy Bueno, hablando de mucho. no, no es verdad es que, claro, cuando tú metes una botella de blanco de rosado en una cubitera o en la nevera, a veces, ¿no? Claro, es que a veces esas etiquetas se medio bufan o salen bolitas o cuando... Y claro, es que eso no... O sea, que si te tira para atrás. No es gratis. No, no, No es gratis, para nada. ni es gracias ni es Ni es- estudio PG. Hombre, porque estudio PG, Correcto, claro. ya Claro, lo o sea, hemos visto todo. No, Estudio pero es verdad que dice muy poco de lo que nos están ofreciendo, ¿no? Es decir, pues ahí hemos, por ahorrarnos unos céntimos, porque al final son unos céntimos, pues la percepción que estamos dando de nuestro producto baja muchísimo en calidad, ¿no? sí, sí, Y todo el esfuerzo de gente que ha estado, como nuestros amigos de Gratias, prensando la uva, chafando, quitando, moviendo esas tinajas de barro, que son una locura, ¿no? Y aquí me acuerdo del pobre Iván y de Ana, bueno, pues quiero decir que el mundo del vino y el vino ético y responsable, como es el de Bodegas Gratias, tiene detrás un esfuerzo tremendo. En este caso, pues bueno, la bodega busca proveedores que compartan su criterio y nosotros lo hacemos, ¿no? Entonces nosotros somos igual de meticulosos que ellos, pero en nuestra parte del trabajo, ¿no? Sin un buen producto no podríamos hacer una buena presentación, no podríamos hacer un buen etiquetado y no podríamos hacer pues lo que trabajamos con ellos. A ver, como consumidora me fijo mucho en la etiqueta, en el diseño, si es llamativa, que alta atención, claro que sí, y me empuja a conocer el vino. Claro, aquí al final lo que ocurre es que cuántas veces hemos estado en un restaurante y no conocemos, no tenemos, yo por lo menos, bueno, yo ahora sí, porque llevo muchos años dedicándome a esto, pero la cultura vitivinícola en España es alta, pero en otros países es bajísima. Entonces, ¿cómo elegir un vino? Pues aquí lo dice, ¿no? Al final estamos claro, hablando de la pasión, ¿no? Por razón, a veces
no conocemos perfectamente el producto, ¿no? Entonces nos tenemos que dejar llevar, ¿no? Exacto, ¿no? Y comemos con los ojos, o sea, que decir, la primera impresión que nos va a llegar en algo va a ser a través de la vista, ¿no? Y si hay algo que yo creo que habéis conseguido siempre, es transmitir esa coherencia de todo, de todos los valores, no dejar el más mínimo detalle a eso, ¿no? Todo tiene que ser coherente. Dice Alfonso que la etiqueta vende y es verdad, o sea, la etiqueta, Sí. la etiqueta es, hay una descripción que es muy bonita, que yo no recuerdo de quién es, pero dicen que es el embajador silencioso, ¿no? Es el embajador silencioso de la venta. Y es cierto, es cierto. Cuando nuestros amigos de Gratias no pueden estar en Perú, en Colombia, en Chile, en Rusia, a la vez, pues su producto tiene que funcionar por sí mismo. Aunque lo intentamos, ¿no? Aunque lo intentamos. Sí, es así, ¿no? Es así. Bueno, José, porque José tiene millas de esas de Iberia que le sobran, pero... Oye, es verdad que el producto es súper importante, ¿no? Sí. Nos quedan 3 minutos. Sí. Instagram es muy caníbal, ¿no? Es muy tirano. Una hora. Muy tirano. Así que tenemos que cerrar, pero yo quería darle las gracias a Pedro y a todo su equipo, a su mujer que lo aguanta, que la queremos. Sobre todo a mi mujer. Gracias, un abrazo muy fuerte. Seguro que nos está viendo, que ponga algo. Y decir y a tus que, niños, claro. Mauro estaba por ahí al principio. Sí, lo hemos visto. Mauro estaba por ahí. Sí. Así que, bueno, deciros al resto que vamos a seguir con estos lives, con los artesanos que nos ayudan y que nos multiplican. Sí. Que gracias a ellos, como equipo como de Pedro y su equipo, estamos aquí. Sí. Y para adelante, que como ha sido un fabricantes, placer, ¿no? Sí, y a mí me gustaría también acabar dando las gracias antes de que nos tire Instagram y decir que bueno, que mola ser de la familia Gratias. Entonces yo, como soy hijo adoptivo de la familia Gratias, pues os animo a todos a que seáis amigos, primos, sobrinos de la familia Gratias y por lo menos que flirteéis con ellos alguna vez. Como yo he flirteado con ellos, con sus vinos y que son muy grandes. Así es que nada, muchas gracias, José y Silvia. A ti, un placer. Y besos a la otra parte de la familia Gratias, obviamente, que nos están escuchando. Sí, creo que está degollando. Iván está degollando en la bodega. Porque hay pocas botellas, así que hay que darse prisa. Sí, está degollando. Muy bien. Venga, pues nada, gracias a todos. Oye, nos vemos. Chao. Venga. Un placer. Un abrazo muy fuerte, gracias. Adiós. Chao. Chao.